Estamos una vez más aquí reunidos yo y mi esposa queriendo llevarles una predicación, pidiéndoles siempre que estemos unidos orando por todas las peticiones de nuestros hermanos que están pasando por luchas, por pruebas y por enfermedades con esta pandemia. Que el Señor Jesucristo traiga esa sanidad a cada uno de los familiares de nuestros hermanos. Dios los conoce por nombre. Quiero que hagamos una predicación, que estén allá unidos con nosotros y que el Señor Jesucristo siga haciendo la obra en nuestras vidas. Y yo les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos 11, 29. Y la palabra se lee en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te honramos, te pedimos tu dirección y tu protección, Señor, sobre todos y cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de nuestros familiares y a cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Bendice a aquellos que van a escuchar esta predicación. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están pasando por luchas por esta pandemia, los que están en hospitales, Señor. Cúbreles con tu sangre, manda la sanidad completa. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Líbranos de ser avergonzados, porque en ti confiamos. Que seas tú trayendo la palabra, que seas tú trayendo la predicación. Te bendecimos y te honramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Danos gracias, Señor. En tu nombre, Padre Santo. Amén, aleluya. Amén, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y yo quería hablarles, hermanos, acerca de que el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que nos dio dones a todos por lo menos un don, pero todos tenemos algo de Dios. Y el Señor quiere que nosotros trabajemos ese don, porque si no, un día nos va a demandar. Nosotros no sabemos cuándo vamos a presentarnos delante del Señor. La vida es prestada, siempre lo digo. Ahorita estamos, mañana no lo sabemos. Necesitamos trabajar el don que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y el Señor Jesucristo dice que es irrevocable el don y el llamamiento del Espíritu Santo. Y a nosotros nos está llamando a trabajar en su viña. Hay una parte que dice en el libro de Mateo 25, que habla del que le tocó un solo don o un solo talento y tuvo miedo. A uno le había dado 5 y lo trabajó, a otro le había dado 3 o 2 y también. Pero dice que al que le dio uno le dice: aquí está tu talento porque tuve miedo. Y le dice: siervo malo e inútil. Le dice: ¿por qué guardaste ese talento? ¿Por qué te lo callaste? No sabemos qué talento a cada uno Dios nos dio, pero algo nos dio el Señor. Son diferentes dones, diferentes ministerios, pero todos somos el cuerpo de Cristo. Todos tenemos un trabajo en la iglesia, en la casa de Dios. Todos somos importantes. Y aquí dice que son irrevocables, es el don y el llamamiento de Dios. Entonces el Señor no le va a quitar lo que le dio, se lo va a demandar. Se lo quitó, dice, a él cuando tuvo miedo, pero a él se lo quita y dice: échenlo afuera al agua de fuego, ahí será su llanto y su crujir de dientes. Entonces tenemos que entender que Dios va a demandar lo que nos ha dado. El Señor quiere que nosotros trabajemos esos dones, pero necesitamos estar siempre buscando del Señor. Aquí mismo dice en el libro de Romanos donde estamos, pero en el 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, aún el servir es un don. Dice: en servir, o el que enseña en la enseñanza y el que exhorta en la exhortación.
el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Son diferentes dones que nosotros tenemos en la iglesia, pero necesitamos entender que un día el Señor Jesucristo nos va a demandar esos dones que ha puesto en nosotros, porque el Señor Jesucristo no quiere que estemos nosotros sin trabajar. Si a Él le interesara solamente que nosotros fuéramos salvos, pues simplemente nos llevara cuando nos bautizamos y ya, pero Él quiere que llevemos fruto. Se necesita llevar fruto. La Biblia dice que todo árbol se conoce por su fruto. Por su fruto lo conoceréis, dice el Señor. Y necesitamos entender que tenemos que buscar las cosas del Señor. El tiempo está llegando, el fin está a las puertas, la palabra se sigue cumpliendo. Hay ahorita pestes y tras pestes y se está levantando mucho problema en la tierra. El Señor Jesucristo ha prometido librarnos, dijo: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Y nosotros necesitamos entender que tenemos que seguir buscando del Señor. Hay una parte en el libro de Corintios, primera de Corintios 12, quisiera que lo fuéramos a mirar. Gloria al Señor, le damos la gloria, gracias Señor, aleluya. Dice, le damos gracias Señor, vuelve a decir: en primera de Corintios 12, 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversos géneros de interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y dice en el 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Está hablando el Señor que Él ha dado dones y se necesita que nosotros trabajemos lo que el Señor nos dio. Pero dice luego en el 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y saben cuál es ese camino más excelente? Es el camino del amor. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice que es un camino más excelente? Porque yo me he dado cuenta que en la iglesia podemos haber personas que tenemos dones, pero no tenemos los frutos del Espíritu. Ese es un problema, es un detalle muy diferente entre tener dones y tener los frutos del Espíritu, que es lo que el Señor Jesucristo le reclamaba a los fariseos. Y les decía: diezmáis de la menta, del comino y del eneldo, pero habéis olvidado lo principal, que es el amor, la justicia y la verdad. Tres cosas que son importantes, que es lo principal que dijo el Señor Jesucristo: el amor, la justicia y la verdad. Y necesitamos entender que si no tenemos fruto, el Señor Jesucristo dice que Él quiere que llevemos fruto. Todo árbol, dice, que no lleva fruto será cortado y echado al lago de fuego. Hay una parte que habla en el libro de Gálatas, creo que es el 5:22, y habla de los frutos del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, pero el primero dice es amor. Entonces necesitamos entender que necesitamos los frutos del Espíritu. Vamos a ir al libro de Lucas 10:35 y vamos a mirar una parte donde el Señor Jesucristo hace una reflexión. La gloria y la honra sea para el Señor.
y es la parábola del buen samaritano. Y aquí nos damos cuenta acerca de lo que se está hablando, que se necesita el fruto del Espíritu, que aunque uno tenga dones, si no tiene amor, no tiene nada. El camino más excelente que dice Pablo, el camino del amor. Y nosotros necesitamos poner por obra, necesitamos empezar a mirar si en nosotros están los frutos del Espíritu, si está el gozo, si está la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la bondad, la fe, la mansedumbre. Dice que contra tales cosas no hay ley. Sin embargo, dice que una vez vino un intérprete de la ley para tentarle. Lo vamos a leer en el libro de Lucas 10:25. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le hizo una pregunta. Y nosotros tenemos que entender lo que le está hablando el Señor, porque se necesita escudriñar la palabra. Y le dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Sí, pero él se quiso pasar de listo, y dice en el 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole por muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Qué tremendo, era un sacerdote, vivía dentro del templo. Esa gente, un sacerdote que en la ley ellos eran exclusivamente para estar adentro de la iglesia, los mantenía el pueblo, ellos recogían los diezmos del pueblo, ellos tenían todo. Vivía, pero no tenía amor. Ese hombre no tenía amor, pasó de largo. Los frutos del Espíritu, el primer fruto del Espíritu es el amor. La Biblia dice que Dios es amor. El que no tiene amor no tiene a Dios. ¿Sí? Entonces necesitamos entender que Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, pero hay mucha gente en las iglesias que están con sus dones, que están con lo que según ellos, pero no tienen amor, no tienen misericordia, y ese es un problema. Por eso es que el Señor Jesucristo dice que el árbol se conoce por sus frutos, por su fruto lo conoceréis. Pero sigue diciendo, la gloria sea para ti, Señor. Dice en el 32, dice: asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo también pasó de largo. Y qué tremendo, porque el levita es uno de los que viven en la iglesia, que son los que adoran al Señor, los que cantan, los que tocan, el coro de una iglesia. Esos son los levitas. Pero también pasó de largo. Tenía un don, sí, tenía un talento, tal vez el de la música o el de cantar. Eran dones, porque también son dones, pero no tenía amor, no tenía los frutos del Espíritu. Y es por eso que el Señor Jesucristo, cuando venga, dice que va a venir a buscar fruto en nosotros. Hay una parte en la Biblia que dice que viene a buscar fruto en una higuera y no lo halla, y le dice: córtala, ¿para qué está inutilizando la tierra? Y le dice el labrador: espera, Señor, vamos a esperar un año más, la voy a abonar, la voy a volver a arreglar, le voy a echar tierra, y si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. No sabemos cuándo el Señor Jesucristo va a venir a visitarnos, a buscar fruto en nosotros, y no sabemos si lo va a hallar, si tenemos ese amor por los demás, si tenemos esa paciencia, esa paz, esa mansedumbre, que seamos mansos, porque créanme que cuesta.
El Señor Jesucristo dice en Mateo 11:28, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y necesitamos, son frutos del Espíritu, necesitamos buscar los frutos del Espíritu. Pero sigue diciendo en el 33, pero un samaritano que iba de camino, vino a él y viéndole fue movido a misericordia. Ese samaritano tenía misericordia, tenía amor, por lo tanto tenía fruto. Hay gente que tienen fruto pero no han venido a Cristo todavía. La Biblia habla de varios que tenían fruto antes de llegar al Señor. Por ejemplo, está este hombre que era Cornelio en el libro de los Hechos 10. Dice que era un varón piadoso, que hacía muchas limosnas al pueblo y que hacía misericordia, pero tenía fruto, pero todavía no había conocido al Señor. El Señor manda a un ángel, se le aparece un ángel, le dice que traiga a Pedro, y viene Pedro y lo bautiza en el nombre de Jesucristo, y viene la salvación a la casa de Cornelio, porque Cornelio tenía amor, daba limosnas, hacía misericordias. Y dice la Biblia que este hombre aquí, dice en el 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. Y me llama la atención que dice que sacó 2 denarios. Hay veces el amor va unido al ayudar al prójimo, porque el amor con palabras está todo dar, sí es cierto, dar palabra, pero no, el amor se demuestra dando, ayudando al prójimo, ayudando al necesitado, haciendo misericordia. Así se demuestra el amor. Y este hombre sacó 2 denarios, y yo a veces me pregunto, ¿por qué amaría Dios tanto a María? María, la que le puso el perfume en los pies, dice que el perfume que ella le derramó valía 300 denarios. Lo que este hombre había dado, 2 denarios, era el salario de 2 días. En aquel tiempo, el salario de 2 días. Y era porque tuvo misericordia. Cuando uno da, cuando uno ayuda, cuando uno... es porque tiene amor. Si no tiene amor, una persona que no tiene amor nunca da nada. El rico se hace rico por falta de amor, porque siempre quiere, entre más tiene, más quiere y más quiere. Y no todos, pero la mayoría. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos amor. La Biblia dice que hay quienes reparten más y les es añadido entre más reparten, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a miseria. Entonces el Señor Jesucristo quiere que entendamos qué significa el amor. Este hombre dio 2 denarios, pagó las curaciones, eso es el amor. El sacerdote no quiso saber nada y tampoco el levita, pasaron de largo. Pero ahora yo me pregunto, ¿por qué Dios amaba tanto a María? Porque lo había ungido con un aceite, con un perfume, dice que era un perfume lo vamos a leer, está en el libro de Juan en el 12, gloria a Cristo Jesús. Bendito es tu nombre, Señor Jesucristo. Creo que está en Juan 12. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo. Padre, te damos gracias. Dice en el libro de Juan 12:2. Le hicieron ahí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de un perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungiendo los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos. Dice, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue, dice,
este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. María había hecho algo tremendo. Había gastado el salario de un año en el Señor Jesucristo. Eso se llama amor por el Señor. Y María había hecho lo correcto, pero por eso no la querían los discípulos. Cuando Jesucristo nuestro Señor resucita, a la primera que se le aparece es a María. Y ellos tampoco le creyeron, porque dice la Biblia que María era pecadora. Nosotros tenemos que entender que tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que llevar el amor de Cristo, le crean o no le crean, necesitamos trabajar los dones, pero necesitamos llevar fruto, despojarnos de todo lo que no es de Dios. Si tiene avaricia, sáquela, quítela. Los avaros no van a entrar en el reino del Señor. Yo predico, nunca en la vida he predicado acerca de dinero, Dios lo sabe. Aquí no se pide ni ofrenda ni diezmo, no pedimos nada, lo hacemos por amor al Señor. Pero necesitamos despojarnos de las cosas que nos estorban para ser salvos. No necesitamos absolutamente, no estoy pidiendo nada. Lo que yo estoy hablando y estoy predicando, que tenga amor para con su prójimo. Lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo era que necesitamos la gloria y la honra sea para el Señor. En el 10:35 vamos a terminarlo. Te damos gracias, Señor, aleluya. María se despojó de eso que tenía, ungió al Señor. El Señor prometió que donde quiera que se predicara este evangelio se iba a hablar de lo que ella había hecho. Y a final de cuentas es a la primera que se le aparece. Pero es que María tenía amor, no estaba enamorada del dinero. ¿Por qué? Porque lo invirtió en el Señor Jesucristo. Y aquí le sigue diciendo, le dice en el 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Así que, hermanos, yo les pido en el nombre de Jesucristo que sigamos luchando, que sigamos avanzando. El fin está a las puertas, se está mirando demasiado problema. Esta pandemia se mira que no tiene para cuándo. Se están llenando los hospitales de vuelta, mucha gente está mala, el problema sigue avanzando, se habla de que vienen nuevas enfermedades. Yo sé que el Señor Jesucristo está en control, pero necesitamos estar agarrados de la mano del Señor, porque no sabemos cuándo el Señor Jesucristo va a venir por nosotros o cuándo va a llegar nuestra hora. La Biblia habla en el libro de Daniel, ya estamos por terminar. En el libro de Daniel 5, yo quiero que miremos algo. Gloria al Señor, y aquí es, gracias Señor. Dice que este hombre no honraba a Dios, y nosotros necesitamos vivir honrando a Dios. A veces nosotros se nos olvida que la vida es prestada y creemos que tenemos mucho tiempo. Y este hombre sabía quién era Dios, porque Daniel le dice aquí, le está hablando todo lo que le hizo Dios a su papá, al rey Nabucodonosor, y le está diciendo todo lo que sufrió. Y el rey había aparecido la mano en la pared y había venido juicio, pero llaman a Daniel para que interprete la palabra. Pero me llama la atención que le dice en el libro de Daniel 5:22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Qué tremendo, porque nosotros sabemos todo lo que está escrito en la Biblia. Sabemos todo lo que va a venir y se está cumpliendo. Sabemos que viene juicio contra los que no aman a Dios. Sabemos que viene un juicio eterno, que hay un infierno eterno. Sabemos que si no nos arrepentimos, que un día pasaremos a la eternidad, y si pasamos sin llevar frutos, si pasamos sin Cristo, que va a ser terrible. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 9:20 que los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos.
y no dejaron de adorar, dice, a los ídolos, a los demonios, ni se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni de sus homicidios, de su fornicación, ni de sus hurtos, de sus robos, ni viendo las plagas, dice, y no se arrepintieron, Apocalipsis 9:20. Pero le dicen aquí a este hombre, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Es tremendo que le está reprochando Daniel al rey, porque aparece una mano y pone unas palabras y lo juzga, dice, en balanza ha sido pesado, ha sido hallado falto. Y le sigue diciendo en el 23, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa, y tú y tus grandes, dice, y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos, y además de esto diste alabanza a dioses de plata, de oro y de bronce, y de hierro y de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y en cuyos son todos tus caminos, nunca lo honraste. Qué tremendo. Le llegó la muerte a este hombre, le llegó la muerte esa misma noche, dice que murió, pero él no había honrado a Dios, sabiendo todo. Hay gente que sabe todo lo que viene, que sabe que está escrito, que habrá guerras, pestes, tribulación, hambre, que un día vendrá, un día será diferente a todos, que un día tendremos que dar cuenta de lo que Dios nos ha dado, tendremos que dar cuenta de ese talento irrevocable, es el don y el llamamiento de Dios. Un día Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el talento que yo te di? ¿Lo enterraste? ¿Tuviste miedo? Entonces necesitamos entender que el día está estipulado para cada uno de nosotros. Hay un día que va a ser diferente. Para este rey lo agarró tomando, lo agarró borracho. Dice que él estaba tomando y estaba borracho cuando apareció la mano y el Señor le llegó juicio. No sabemos cómo el Señor nos va a encontrar cuando Él venga. Por eso Él dice que estemos velando en todo tiempo y en todo momento, porque no sabemos a qué horas ha de llegar. Y este rey no sabía que esa noche venían por su alma, y así llegó su fin. Y cuando viene Daniel y le interpreta y le dice, y tú sabiendo todo esto, no te has humillado, no te has arrepentido, y al Dios en cuyas manos está tu vida, nunca lo honraste. Qué tremendo que hay gente que pasa la eternidad sin haber honrado a Dios nunca en su vida, sin haberle dado crédito a Dios. Y necesitamos entender que el Señor Jesucristo viene a demandar lo que nos dio. El que diga que no tiene nada de Dios es mentira. A Dios a todos nos ha dado algo, y necesitamos volver a Cristo, volver al Señor. No sabemos cuándo Él va a venir. Había un hombre que estaba atesorando y no hallaba qué hacer, y le dijeron, hombre necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has atesorado, ¿de quién será? Necesitamos entender, la vida es prestada, Jesucristo viene pronto, todo se está cumpliendo, estamos viviendo los tiempos finales. Honremos a Dios con nuestras vidas antes que sea tarde. Vamos a empezar a buscar cómo trabajar los dones que Dios nos ha dado, pero siempre con amor, que haya fruto. Dice, los frutos del Espíritu son gozo, paz, pero el primero es amor, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Necesitamos llevar fruto, porque si no hay fruto, dice que seremos cortados, echados al lago de fuego. El Señor nos libre. Señor, tenga de nosotros misericordia, hermanos, que el Señor Jesucristo me los bendiga. No sé cuándo nos vamos a juntar, pero será pronto, primeramente Cristo. Vamos a seguir orando, unidos, para que el Señor haga la obra y que pronto podamos alabar su nombre en este lugar. Así que, hermanos, vamos a ser despedidos en oración. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. He predicado tu palabra, te pido tu bendición por todos aquellos que van a recibir, Señor, esta predicación que les va a llegar por los medios de las redes sociales, por el YouTube. Ten de ellos y de nosotros misericordia. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, a nuestros familiares, y como siempre pido a aquellos que no te conocen, que busquen una iglesia, que se bauticen, Señor, y que peleen la buena batalla de la fe en tu nombre, Señor Jesucristo.
te damos la gloria y la honra, Padre Santo. Amén, aleluya. Amén, hermano, que el Señor Jesucristo me los siga bendiciendo. Será hasta la próxima. Dios los bendiga, aleluya. Amén.